perdón que te interrumpa, pero eso es bien interesante también para el público que nos ve, que me sigue por el foco. Esto tiene todo que ver con una parte de la historia que sé que a ustedes les interesa mucho, que es la conquista. Y también por eso me pareció muy interesante pensar en que ese momento en el que los conquistadores llegan con viruela, ustedes obviamente me siguen a mí por el foco, siguen también a Héctor de Mauleón, se acordarán de esta maravillosa crónica que él hizo sobre cómo negro, Juan Guía, se supone que fue quien llegó con la viruela y comenzó a infectar así conforme los españoles iban avanzando de Veracruz hacia la Ciudad de México a los pueblos indígenas. Entonces esto tiene todo que ver también de alguna manera con la historia de México, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto. Para Le Roi Ladurie, el caso mexicano es el caso paradigmático. Incluso todo el final de su artículo, que por cierto es un artículo que está traducido en una revista del Instituto Nacional de Antropología que se llama Revista Historias, por si lo quieren buscar, se encuentra en internet, si no yo lo puedo tuitear en un rato. Casi la mitad de su artículo lo dedica a hablar sobre México y sobre la conquista de México, porque las crónicas de la conquista hablan de este impacto de la viruela en un mundo en donde los pobladores de América no tenían anticuerpos para combatir la enfermedad, y como lo has dicho tú y como lo ha dicho Héctor en el foco varias veces, acabó con gran parte de la población de Mesoamérica. Y no solo eso, sino que también se dio el fenómeno contrario. La sífilis llegó a Europa por medio de este intercambio colombino entre América y Europa. Entonces eran dos vías, no fue solamente una, sino fueron dos. Qué interesante, o sea, también nuestras enfermedades se fueron para allá, ¿no? Eso es increíble, porque siempre nos hablan de cómo llegaron a contagiarnos aquí. Esa siempre es como la narrativa de la conquista, ¿no? Es que llegaron y aquí el mundo era pulcro y completamente sano, higiénico, y llegaron los españoles a contagiarnos con todas las enfermedades del mundo. Pero aquí ya existían, por supuesto, enfermedades para las que tampoco los españoles estaban preparados. Sí, y fue también una sorpresa enorme para ellos. La sífilis llega a Europa, al mundo mediterráneo, a la cuenca del Mediterráneo, y el primero en identificarla es un doctor que se llama Girolamo Fracastoro, que es un médico y poeta veronés del siglo XVI, y él le nombra la enfermedad de la sífilis como morbus gallicus, porque enfermedad francesa en latín, porque él creía que venía de Francia. Es decir, todos siempre creen que la enfermedad viene del vecino, ¿no? La gripe española, claro, la nombraron los vecinos, en otros lados se llamaba gripe de Kansas. Ahora Trump le dijo coronavirus chino, es decir, siempre la culpa es del de al lado. Entonces, este médico veronés italiano le pone enfermedad francesa a la sífilis. Y bueno, en el siglo XX surgirían investigaciones ya genéticas serias en donde le darían la razón a algunos científicos a los escritores de crónicas del siglo XVI que ya apuntaban a esta hipótesis. Por ejemplo, Fernández de Oviedo, en la Historia Natural de las Indias, y López de Gómara, ya hablaban de que la sífilis era no la llamaban ellos así, sino le llamaban enfermedad de las bubas o infecciones, que venía precisamente de las Indias. Ya mucho tiempo después se comprobó que era una gran posibilidad, aunque todavía no está bien definido, porque hay algunos que creen que ya se encontraba en las Islas Británicas. Es un debate, todavía no se sabe bien, pero bueno, en todo caso podría ser este intercambio viral entre Europa y América. Sí, entonces este es como el primer momento de lo que podríamos llamar pandemia, de cierta forma, ¿no? Sí, porque es la primera vez que todos los continentes están involucrados en un intercambio de microorganismos, cosa que no había pasado antes. Había habido, evidentemente, intercambios entre Asia, África y Europa en la época del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, pero una primera globalización microbiana, que es lo que explica también Le Roi Ladurie en este artículo de más de 40 páginas, es del siglo XVI. Por eso es el siglo clave en sí, en esta historia de las epidemias, ¿no? Y de la enfermedad.
Tenías también otras imágenes, no sé, pasamos ya a la siguiente, tú nos dices. Sí, bueno, esta imagen que vemos ahí ya es una imagen más tardía, que es de 1775. Ah, Ahí, ajá. La que estamos sí, viendo ahora de Sistema Mundo. claro, Sí. ese ya era un sistema mundo más avanzado del que estamos hablando, porque Ujú. ya era el mundo del colonialismo. Y ahí vemos que la flecha principal sale de Londres, que era el centro del mundo en esa época. Claro, sí. Londres y París eran las grandes metrópolis a donde llegaba de esas enfermedades. Luego al final de la plática hablaremos del descubrimiento científico de los microbios que causaban esas pestes que nadie conocía, y no fue sino hasta el siglo XIX que se enteraron cómo funcionaba esta enfermedad.